La etapa era difícil. En el momento en el que todo dejaba de tener interés y se desaparecían muchas publicaciones que habían servido de tribuna para los investigadores, se me ocurrió hacer en un formato fanzine una publicación que reuniera a aquellas personas que manteníamos una sintonía en el enfoque sobre el estudio de los ovnis. Aquello, a pesar de que era una presentación espartana y con pocos medios, consiguió reunir a un alto exponente de gente muy sobresaliente a nivel internacional, que fue lo que dio base luego a la segunda época. Bueno, digamos que el balance ha sido bastante positivo, al menos desde el punto de vista personal, por dos razones. Primero, porque hemos estado un grupo de personas inteligentes de las cuales en este momento ha quedado una muy buena amistad, y en alguna medida vamos a seguir trabajando. Entonces, el hecho de haber intentado una aventura como una fundación para salvaguardar toda la información que durante los últimos 40 años se había reunido sobre este tema ya ha sido en sí misma un logro. Además, esa información no va a desaparecer, sino que va a ser donada a una entidad como puede ser la Biblioteca Central de Cantabria, y a partir de ese momento habrá otras personas que puedan consultarla. Así que en ese sentido estamos satisfechos. Por otra parte, las publicaciones, cuadernos, Anomalía Digital, los libros de la Biblioteca Camil Flammarion, etc., es algo que para nosotros resulta insustituible. A mí, yo siempre he dicho que la ufología me dio la oportunidad de formarme y de conocer a gente que de otra forma no hubiera conocido, y de aportar, digamos, un poco de aire fresco en este ámbito. Bueno, pues siempre participar en estos proyectos que tienen bueno, años de historia y de apoyo a un sector, a un fenómeno tan curioso como ha sido la ufología, pues siempre es interesante y te aporta pues, experiencias nuevas, interesantes. Y en función de que se me solicitó también el poder colaborar con la Fundación, pues consideré oportuno y muy fructífero además el haber podido, bueno, pues de una manera un poco más de última hora y un poco más lejana, pues apoyar a un proyecto que en definitiva ha hecho de la ufología quizá algo un poquito más serio de lo que estamos acostumbrados. Para mí ha sido una experiencia muy nueva, en el sentido de que nunca había tocado el tema fiscal en una fundación, entonces se ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha el funcionamiento de la misma. En los primeros tiempos, la primera época, el tema de fiscal, igual que el tema presupuestario, pues dio muchos quebraderos de cabeza. Tuvimos unas reuniones muy largas para concretar esas partidas de gastos y esas partidas de ingresos, los cuales, pues bueno, llegaron a durar hasta las 2 y 3 de la mañana con muchas discusiones, pero bueno, al final esta experiencia ha sido muy positiva, porque además se han tocado muchos temas, se ha conocido muchas personas de distintas facetas, y bueno, para mí ha sido enriquecedora. Hombre, se ha conseguido que hubiese existido por primera vez una entidad que, al menos desde un punto de vista serio y formal, intentase abordar estas fenomenologías, y también que llevase a cabo toda una recuperación de todo el legado cultural y documental que durante tantos años se había generado y que de otra manera parecía que no tenía el destino muy claro. Y esa era la principal intención de la Fundación, y desgraciadamente no ha podido culminarse, pero el trabajo que se ha llevado a cabo no ha sido de ninguna manera un desperdicio, ha sido un punto de partida para todos aquellos que a partir de ahora quieran recoger el testigo, puedan continuar con esta labor. En
En este momento yo no veo ningún futuro. Yo creo que lo más importante que se ha podido hacer es preservar las informaciones que tengan interés, que estén bien analizadas, que estén bien estudiadas, y esa información adecuadamente por lo menos tiene como en sí mismo el germen del futuro. Pero creo que a principios del siglo XXI la materia se ha degradado tanto, los medios de divulgación, revistas de género, etcétera, de carácter comercial, han servido más que para informar, para destruir esta cuestión. Y veo difícil que vaya a levantar cabeza. Hombre, ahora la gran posibilidad que se abre es la de considerar todo esto como un fenómeno antropológico, como un fenómeno cultural, y a partir de ahí ver sus desarrollos, es decir, el desarrollo que ha tenido todas estas ideas en el campo del arte, en el campo de la cinematografía, en el campo de cualquier tipo de manifestación social, que esto es uno de los aspectos que todavía se tiene que trabajar mucho y que realmente no se ha llegado a profundizar en el mismo. El tema está agotado, o sea, el tema, si no es por la vía que habíamos orientado dentro de la fundación, está absolutamente agotado. Es un repetir constante sobre casos, catálogos, discusiones sobre distintas posturas ante el fenómeno y tal. Y el fenómeno se ha visto lo que es, ¿no? Que prácticamente tiene una consecuencia puramente social, ¿no? ¿Qué era el momento? Pues sí, la situación es una situación realmente mala en términos generales, que a nosotros pues nos ha tocado de lleno, y una crisis que nos obliga, con harto pesar por nuestra parte, a tener que darle finalidad a esta etapa. Es una cuestión que creo que es un poco difícil de que pueda seguir para adelante, puesto que lo que yo veo es que al grupo vuestro os han dado un poco de lado, en el sentido de que no os han apoyado estas personas que están dentro de este tema, ¿no? Entonces, al no haberse incluido esas personas o personas jóvenes que se interesen por este tema, pues veo que es muy difícil que esto siga hacia adelante. Bueno, yo creo que todo proyecto humano, toda institución humana, desde su nacimiento, pues está abocada a la desaparición. Y en el caso particular de la Fundación, quizá lo que ha ocurrido es que el propio colectivo al que ha pretendido dar servicio no es que se haya desentendido de este proyecto, pero de alguna manera pues quizá las expectativas que la Fundación tenía de considerar que la recogida, por ejemplo, de archivos era un tema importante, interesante, pues quizá no ha tenido ese reflejo en el resto de la comunidad ufológica. Esto quizá, y es por este motivo quizá que no tiene mucho sentido cuando desde el propio patronato se observa pues que la Fundación realmente ya ha cumplido sus objetivos en estos 15 años en cuanto ha sido capaz de recoger y de administrar todo aquello que digamos la sociedad ufológica ha tenido en bien donarle. No tiene sentido seguir sin un proyecto ya de futuro claro. Es por ello que es mucho mejor en estos momentos optar por esta extinción de la sociedad, que se haga de una manera digna, de una manera ordenada, que los fondos de la Fundación no quedaran, como ocurre en otros muchos casos, que queden abandonados, sino que al contrario se ha buscado, esperamos que así se produzca, se ha buscado una institución de prestigio donde bueno, pues todo este acervo cultural recogido en papel pues pueda ser consultado en el futuro pues por personas que les interese la ufología como una experiencia casi científica, vamos a decir. Hombre, fue ante todo un trabajo pionero porque fue de las primeras webs españolas que se dedicaron a esta materia y como tal, de hecho ha sido también una de las más duraderas, porque inicialmente es cierto que hubo muchas en un boom inicial de todas estas tipos de páginas, pero finalmente poquísimas han podido continuar hasta el día de hoy, prácticamente la nuestra y pocas más.
En ese sentido, ha sido un trabajo pionero que ha perdurado en el tiempo y que ha permitido también, por primera vez, presentar una información veraz y racional sobre estas materias, cosa que en otros sitios pues, es una cuestión que brilla por su ausencia realmente. Yo creo que no es mantener la web. La web es solamente un medio de comunicación. Lo importante era mantener el ideario. Es decir, la Fundación, hay que pensar que, poco por repetir palabras, es una institución humana y a veces las estructuras se agotan. Se agotan pues, por circunstancias sociológicas, legales, políticas, económicas, y hay momentos donde estas instituciones se pueden al revés convertirse en un obstáculo para que el ideario siga adelante. Creo que el ideario sigue adelante, el mantener una visión científica, una visión seria, una visión con rigor del fenómeno, no entendiendo la ufología como una ciencia, sino desde la ciencia, desde las distintas ramas de la ciencia, entender lo que ha sido este fenómeno, tanto social como fenomenológico. Y creo que la web solamente es la comunicación, sobre todo al exterior, de que el ideario sigue, que el ideario no se para con la Fundación, Cuaderno de Ufología como colectivo sigue funcionando, y la Fundación ha sido una estructura que ha tenido una utilidad durante unos años y que, llegado el momento, pues es preferible extinguirla o hacerla desaparecer o dejarla morir, pues para que el proyecto, para que sobre esas cenizas las nuevas ideas puedan renacer. Se va a intentar continuar y se va a intentar ya fuera de lo que sería la estructura de una fundación, pero manteniendo el propio carácter que hasta ahora ha tenido la página web y preservando también todos aquellos materiales dignos de conservar que hasta ahora había en la misma. Bien, lo que le diría es en principio que buscase una buena información, bibliografía competente, crítica, objetiva, y que acudiera a personas que llevan muchos años, que no sean meros divulgadores, que no sean meros escritores buscando su lucro personal, ¿no? Que los hay y muchos. En este país ya hemos tenido algunas pruebas de ello y creo que han hecho un flaco servicio a un posible enfoque serio de esta cuestión, y lo siguen haciendo porque están en el mercado. Por otro lado, esa especie de elementos o de guerras de pequeñas taifas que se fueron organizando a través de grupitos, que cada uno tenía su publicación, cada uno quería tener sus pequeños archivos, no había una coordinación, una crítica y tal, todo eso no ha servido nada más que para estropear aún más una materia que estaba desprestigiada y que desgraciadamente pues digamos que los organismos que tienen medios para poder hacer un estudio más en profundidad o más serio, pues siempre lo han considerado una materia muy poco recomendable. Entonces, el resumen es primero una información adecuada, en profundidad, objetiva y crítica, y luego acrecentar los conocimientos personales para poder hacer un análisis en condiciones de este problema. Difícil misión, pero nunca imposible. Pues que se lo tome con mucha tranquilidad, que piense muy bien, en lo que estudia, en lo que lee, y que no se deje arrastrar por las primeras ideas, que son las más sencillas, las más fáciles, y de alguna manera que no se deje, que los árboles no le dejen ver que los árboles no le impidan ver el bosque. Creo que muchas veces cuando nos aproximamos al fenómeno vemos unos árboles que nos impiden ver realmente cuál es su magnitud, que quizás es mucho más profunda que el mero hecho de los platillos volantes y los extraterrestres. Bueno, esto depende mucho de cada cual, ¿no? Realmente es una experiencia nueva, es un campo que es muy amplio y está todavía por trabajar por completo. Hay muchas posibilidades de actuación y por tanto todo aquel que tenga realmente ganas de trabajar en estas materias y quiere hacerlo seriamente, pues tiene todo un ámbito muy amplio para poderse desarrollar. Tienen fundamentalmente que formarse y dejar de hacer bando, que ha sido el mal que ha tenido la ufología en España. Yo no sé si a nivel internacional, pero en España fundamentalmente sí. Además sin razones, ¿no? O sea, el que haya una discrepancia en los enfoques no quiere decir que el que discrepa de ti sea tu enemigo. Bueno, es algo incomprensible. O sea, la Fundación
tiene un origen precisamente de servicio a la comunidad, intentando salvaguardar una serie de trabajos que se habían hecho a lo largo de muchos años en España y como servicio a la propia comunidad. Y nos encontramos con la sorpresa que incluso mucho antes de la constitución formal de la fundación, no solo se nos vuelve la espalda, sino que se nos ataca incomprensiblemente, ¿no? Ahí hubo una época en la cual yo, por mi relación con Pepe, pues bueno, he seguido de alguna manera, aunque no muy metido en ella, pero siempre he estado informado del tema. En un principio este tema ufológico de OVNI fue un tema un poco tabú. La gente creían que los marcianitos existían, pero bueno, yo por estar fuera del tema ufológico, pues veía que bueno, que eso que se decía, pues de cierto tenía más bien poco, ¿no? Después, al unirme al grupo vuestro, pues vi que ustedes tratabais el tema de una forma, llamémosle científica, queriendo explicar esos fenómenos que se veían por ahí y que no tenían sentido en algunos de los casos, y bueno, vi que el tema que ustedes hacían era un tema serio, no como los temas que tocan otros personajes que hay por ahí que se escudan en ello para tener una forma de vida, una forma de ganar dinero, ¿no? Bueno, yo hay una cosa, hay dos cosas. Una, si empezamos por Cuaderno de Ufología, haber conseguido que sea la revista en habla hispana más importante a nivel internacional, eso sin lugar a dudas. Y por otra parte, la Fundación ha hecho algo que no se ha hecho nunca en España en ufología, o sea, se han conseguido reunir importante material, se han establecido las bases para crear una base de datos importante, se han puesto los medios y curiosamente todo esto ha seguido una premisa. Nosotros en la reunión que tuvimos en San Rafael en el año 88 se dijo cuáles eran las carencias que tenía la ufología nacional. Y ese reto lo recogió la Fundación y ha sido sobre lo que nos hemos ido moviendo, o sea, crear un corpus bibliográfico de formación, tener los medios para que la gente investigue, dar un medio de publicación de esos trabajos. Claro, el problema ha sido que en la comunidad ufológica nos hemos encontrado con que se le exigía un mínimo de calidad, al cual muchos no han querido llegar o no han sabido llegar. La más fundamental, un proyecto que tenía largo alcance y que desgraciadamente por muy diversas causas, entre ellas evidentemente la falta de los recursos económicos necesarios, me refiero al Museo Ícaro, en el que habíamos puesto muchos de nuestros intereses, prácticamente el patronato actual se había volcado en ello, se había elaborado un anteproyecto, una información muy completa de cómo iba a estructurarse y demás. Y bueno, eso ha quedado ahí como una posibilidad abierta y a lo mejor posiblemente otras personas detrás puedan hacerse cargo. ¿Quieres añadir algo más a tus declaraciones? No, ha sido muy divertido durante tantos años. Muchas gracias.